Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El FNAC, la Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora incluso en la página de encuentros y ahora en mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. También hay una conferencia grabada de él aquí mismo en mi canal sobre el enigma de la montaña de Jerusalén. Y novelas que tengo espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que podéis también ver aquí en mi canal. Entonces ahora os voy a hablar de un tema literario. Ayer, por ejemplo, estuve en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Salón de FEN, que se celebraba el Día de Extremadura, y el acto fue presentado por una escritora extremeña de Badajoz, de Zarza, que se llama Inmaculada Gutiérrez Chacón, que es la gemela de Dulce Chacón. Entonces nos hizo una conferencia sobre los extremeños, sobre la inmigración, muy emotiva. La verdad es que estuvo muy, muy bonita y no se nos hizo larga para nada porque de las que he escuchado quizás ha sido de las que más me han gustado, ¿no? Fue directa a lo que es el corazón de Extremadura. Ella decía la tercera provincia porque la emigración ha sido un problema y lo sigue siendo, por desgracia, porque aunque hemos pasado ya aquellas épocas que muchos no hemos vivido, gracias a Dios, ¿no? De los años 60 y 70 en que había migración de muchos pueblos de España, muchos moradores y ciudades de España, porque no tenían trabajo en sus sitios de origen y tenían que desplazarse a ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como el País Vasco, como Navarra y tal, porque en sus tierras de origen no encontraban trabajo y no encontraban futuro para sus hijos. Y esto era una desgracia y esto es una pena. Por desgracia, este tema sigue surgiendo, están los pueblos abandonados, se están perdiendo población, precisamente por este tema, ¿no? Pues porque, bueno, los sitios más industrializados y que tienen más recursos, por regla general son los sitios que están al lado del mar, lo que sería el norte de España, el litoral, el Mediterráneo, el sur, y lo que son las, digamos, provincias o comunidades autónomas que están dentro, quitando Madrid, pues estas están un poco más desprotegidas. Pero bueno, ella hablaba un poco en términos de pena políticos, de que si no había trenes y tal, que es cierto, pero yo me voy a centrar un poco en lo que es el tema literario. Yo no estoy aquí para discutir políticas, ni discutir ni juzgar a nadie. Yo lo que hablo es, bueno, pues que ayer fue un día estupendo, un día hermoso y un día grande, no solamente para Extremadura, esto ya lo he dicho en el Facebook, sino también para todos los que de alguna manera amamos a Hispania, a España y a esta tierra hermosa, ¿no? Entonces, esta señora, bueno, pues es una escritora que se ha destacado mucho, y lo cual es un orgullo para todos los que somos escritores, de ver una persona pues que ha tenido esta relevancia y que también es un ejemplo a seguir por otros que, bueno, pues de alguna manera estamos intentando sobresalir, no en el sentido de la soberbia y el orgullo, sino intentar pues que nos conozcan un poquito y situarnos, ¿no? Aunque yo muchas veces lo he dicho, que el hecho ya de poder escribir, el hecho de que nos digan que gustamos, pues esto es una satisfacción. Que no nos dan unos grandes premios o que no llegamos a lo más alto, bueno, pues esto tampoco nos tiene que entristecer. Que a fin de cuentas también vino un poco entroncado porque no dejo de hablar de lo mismo de la palabra de Dios, pero Dios a cada uno le da
lo que merece o lo que él considera oportuno. Y muchas veces no nos dan más porque a lo mejor no nos está conviniendo. Y esto es algo que debemos reflexionar. Aunque evidentemente, pues como escritores o como escritora, pues yo quisiera llegar a lo más alto, evidentemente esto, como yo no sé ni siquiera, ni me conozco a mí misma, porque nadie se conoce a uno mismo, evidentemente esto se deja en manos de Dios, que sabrá Él lo que me conviene o lo que nos conviene, pero que sí que es verdad que a pesar de todo, pues ya tenemos un triunfo en el hecho de haber publicado, de habernos dado algún premio, de haber gustado, de que nos lean, y esto es bonito. Y tener proyectos. Esta señora, esta Inmaculada Gutiérrez Chacón, no solo ha publicado algo, sino que ha publicado bastantes libros, y eso es bonito también, ¿no? El tener unas inquietudes, el tener unas ilusiones, que yo siempre lo digo, que no tiremos la toalla. Los que están empezando, pues que sepan que esto no es fácil, pero es que no es fácil en ninguna carrera, no es fácil en ningún oficio. Unos se destacan, otros no se destacan, pero el que trabaja con una lealtad, con una dignidad y con una profesionalidad, ese ya debe estar contento. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues que no todos vamos a ser reyes, no todos vamos a ser gobernantes, bueno, no podemos ser todos generales, cada uno tiene su parcela, pero que debemos, de alguna manera, estar contentos con lo que el Señor nos da. Entonces, destacar esto, ¿no? Que ayer fue precioso y la verdad es que disfrutamos mucho. Por otro lado, la escritura no puede ser algo que se circunscriba solo a una minoría. Esto ya lo he hablado muchas veces. Sí que es verdad que hay una literatura, por ejemplo, la que es la literatura histórica. Es un tipo de literatura, digamos, un poquito más de minorías, un poquito más culta, ¿no? Porque hay que estudiar más, porque hay que trabajárselo más. Bueno, y hay unos términos que son un poquito más, digamos, más ricos. Pero no quiere decirse que no va a haber otro tipo de literatura. Ya he hablado en otras conferencias de lo que es la literatura basura y que, bueno, yo para mí la literatura que no tiene valor es aquella que no dice nada. Es decir, que, bueno, pues hacer por hacer, ¿no? Siempre tiene que tener un mensaje útil y un mensaje con principios. Esto lo he dicho muchas veces, incluso con los cuentos. Pero sí que es cierto que todo el mundo tiene un gusto distinto. Unos les gustan un color, otros les gusta otro, unos tienen una mentalidad y otros otra, y esto hay que respetarlo. Por lo tanto, no vayamos a ser tan soberbios de decir, bueno, porque a estos no les gusta este tipo de literatura o no les gusta este tipo, pues ya son inferiores. No hay nadie inferior a otro y todos somos iguales. Y esto hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, esto viene del gusto y viene también de la capacidad del escritor al escribir, porque unos les es dado mejor la poesía o les gusta más la poesía y otros tienen más talento para el teatro o tienen más talento para la novela de aventuras. Sí que es verdad que hay veces que, bueno, tenemos la capacidad, porque Dios nos la ha dado, de escribir de todo, y esto es una ventaja enorme, pero no quiere decirse que todo lo hagamos bien. Esto cuidado, esto es una vanidad y una estupidez tremenda que no podemos cometerla. Por eso es bueno tratar de pedir ayuda y pedir consejos, también lo he dicho, ya personas que conocen el tema, que ya son editores, que ya son críticos, que ya saben realmente lo que de alguna manera está bien y está mal y nos pueden corregir, y esto es una bendición. No seamos necios y no pensemos que porque nos están corrigiendo es que todo mal y no, se corrige hasta el premio Nobel. Es decir, esto es necesario porque no somos perfectos y tenemos que agradecerlo. También agradecer las críticas, sobre todo las constructivas, incluso las malas, porque nos van a hacer recapacitar y nos van a hacer poner los pies sobre la tierra. Esto lo he dicho muchas veces. Y sobre todo, cuando ves a una persona que tiene una categoría como literato o como escritor y es humilde, esto es una cosa extraordinaria. La señora de ayer, la escritora de ayer, yo la vi una persona humilde y esto es muy bonito, aunque personalmente no la conozco, pero eso es muy bonito, la humildad, la naturalidad como habla, la sencillez como habla, esto es bonito y no con términos rimbombantes
y con una soberbia tremenda que yo miro a los demás por encima del hombro, y esto es una desgracia. ¿Por qué? Porque esto es malo hasta para nosotros mismos. Nos perjudica de una manera horrible y además da una imagen fea de nosotros, ¿no? Una imagen que además no se corresponde con la realidad, porque hemos dicho muchas veces, o lo he comentado, cuando hablaba de los pecados capitales, que por cierto eran 11, esto también lo he dicho, la vanidad es una vanagloria, es una impresión exagerada que tenemos de nosotros mismos y que no se corresponde con la realidad, porque como nos vemos nosotros, no nos ven los demás. Esto es muy interesante, ¿no? Como nos vemos nosotros, no nos van a ver nunca los demás. Los demás tienen otra imagen y no es lo mismo nuestra familia que nuestros amigos, que nuestros conocidos e incluso que nuestros enemigos. Porque a pesar de que no queremos tener enemigos, los tenemos. Y esto ya lo he hablado. Enemigos espirituales, enemigos de personas que nos quieren hacer el mal, que nos envidian, que nos odian o que les hemos hecho el mal. Porque también no vamos a poner que siempre es el otro, ¿no? También nosotros, cuando hacemos el mal, tenemos que pedir perdón. Y esa es la grandeza de una persona, pedir perdón. Y que nos pidan perdón cuando nos han hecho daño. Y esto es lo grande. Todo lo demás son tonterías. Que si este es más rico, que si este es el conde de no sé qué, que si este es el rey de no sé cuánto, que este es el millonario, todo esto no sirve para nada. Sirve en el mundo, porque por desgracia el mundo hemos creado esas diferencias. Dios no las hizo, las hemos creado el mundo. Recordemos el capítulo de Samuel, en los jueces, cuando le piden a Samuel un rey y se encoleriza contra ellos. Habla Samuel con Dios y le dice Dios, no te preocupes porque no te han despreciado a ti, sino que me han despreciado a mí. En realidad, el rey de Israel, el rey nuestro, tiene que ser Cristo. Pero, bueno, Dios advierte a Samuel de lo que iba a ocurrir, que a partir de ese momento iba a haber una persona que tenía que vivir en un palacio, tenían que darle muchos medios, tenían que a sus hijas convertirlas en sirvientas. Quiere decir que todo tiene unas consecuencias que no siempre iban a ser buenas, como el caso, por desgracia, del rey Saúl. Pero aquí pasa exactamente lo mismo. El que tiene un privilegio tiene unas obligaciones mayores que el que no tiene. Quiero decir con esto que un premio Nobel, que es muy de admirar y tal, también tiene unas obligaciones. Y no puede cometer un fallo. ¿Por qué? Porque van a irse sobre él de una manera exagerada. Esto lo digo a tenor de la muerte de la reina Isabel II, que claro, ha impactado al mundo por la importancia que tenía, y ahora le ha sucedido su hijo Carlos III, Charles, el que era el príncipe de Gales. Entonces, cualquier cosa que haga este rey, este hombre, este caballero, va a ser criticado, va a ser mirado con lupa y va a ser censurado. ¿Por qué? Porque está en un lugar de privilegio e importa e impacta al mundo. Los príncipes de Gales ahora exactamente lo mismo. Kate y William exactamente igual. O Catalina y Guillermo, decirlo en castellano. Es lo mismo. Todo lo que hagan va a tener unas consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos están en un privilegio. Por lo tanto, muchas veces demos las gracias a Dios, y lo digo de corazón, de no estar en un sitio de privilegio. Estar en un sitio normal, que nadie nos censure, que no nos vean tanto. Y hay una frase muy bonita, que tengo que decirla porque es preciosa y me ha impactado. Antiguamente se decía, bueno, es una cosa que se dice en Extremadura, pero también se puede aplicar a otros territorios y a otros sitios y a otros países, que los antiguos les decían a sus descendientes, no deis que hablar, no os signifiquéis, no os destaquéis. Se refiere evidentemente a lo malo, no a lo bueno, a las buenas cualidades que abunden. Pero es verdad que muchas veces tenemos este deseo de destacar por encima de todo, esto ya lo he dicho, destacar como sea. Y vemos que hay personas que hacen verdaderas barbaridades en todos los sentidos para estar por encima de los demás. Porque es algo que lo llevamos dentro, la vanidad, la soberbia, que perdió a Lucifer, la soberbia. Y este es un tema que también puedo hablar, el pecado capital peor, que es el peor, la soberbia. ¿Por qué? Porque es el que arrastra a muchos pecados. Entonces, todos tenemos este deseo de impactar, de que nos miren, de que nos digan qué inteligente, qué guapo, qué rico. Y esto es una desgracia.
nos convertimos en un foco de atención. Y esto hay que estar constantemente alimentando la hoguera de las vanidades, la hoguera de la vanidad, la hoguera de la estupidez y de la estulticia. Y cuando vemos dioses que hemos creado, porque tarde o temprano, y no voy a nombrar a nadie, porque no tengo por qué juzgar a nadie, pero lo vais a entender enseguida, el gran astro de la canción, el gran astro del fútbol, el gran astro del tenis y tal. Esto se cae, viene otro y le sustituye. ¿Por qué? Porque es así, porque no somos dioses, porque no somos perfectos y porque Dios muchas veces, creo, sinceramente, que también lo hace. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que no se debe adorar a nadie. Hoy, fulano de tal, invencible, fulano de tal, perfecto, fulano de tal, un dios. No, es un ser humano. Mañana vendrá otro y le va a tumbar. Porque no hay nadie que sea perfecto. Y esto es algo que lo veo con pena cuando hacemos el culto a la personalidad. Esto hay que quitarlo y desterrarlo. No quiero decir con esto de que, bueno, pues hay personas que tienen un triunfo y muy bien, bonito y tal, pero no adorarlos. Es que da la impresión de que son dioses y eso es muy feo. Solo hay un Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos y su Hijo Cristo. A estos debemos adorar, no a nadie más. Dios no comparte la gloria con nadie. Es que no me canso de decirlo. Cuidado con estas cosas, cuidado con estas manías y cuidado con estas debilidades que tenemos nosotros. Entonces, que todo el mundo tiene derecho a aspirar pues, a su trabajo, a ser grande en lo suyo. Sí, no es pecado. El pecado es cuando uno se cree algo. Se sube él mismo al pedestal y se cree Dios. O lo suben otros. Entonces hay que tener la suficiente humildad de decir, no, yo no soy nadie, soy uno más. Acepto vuestras gratitudes, bueno, lo que os guste y tal, pero nada más. No tenéis que adorarme y admirarme como si fuera aquí. No, no. Entonces, por eso digo que ayer me gustó, me llamó la atención esta señora porque la vi una señora humilde. Y eso es lo bonito, eso es lo que hay que reivindicar. La bondad, la generosidad, la humildad, esos son los valores que importan. Y eso tenemos que, como escritores, lo he dicho muchas veces, la responsabilidad del escritor de saberlo plasmar. Porque novelas, relatos, poesías, lo que sea, tratados, ensayos, que no tienen valores, no valen para nada, por lo menos para mí. El filósofo tal, el otro, si no dice algo que merece la pena, en el sentido de los principios, en el sentido de la palabra del Señor, a mí no me vale para nada, porque son palabras humanas, y esto me da igual, pero lo digo. Las palabras humanas, por muy sabia que sea una persona, son palabras huecas al lado de la palabra de Dios. Y esto tenemos que verlo. Comparemos lo que dijo Jesucristo, la sabiduría de Cristo, a la sabiduría del mayor filósofo que queráis presentarme. No valen nada. Ningún libro resiste a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso es el libro más vendido. Por eso es el libro más conocido. ¿Por qué? Mundialmente. Porque es el libro que es la palabra de Dios. Todos los demás libros están escritos por hombres. Están inspirados por hombres. La palabra de Dios está inspirada por Dios. Es verdad que la escribieron los hombres, pero inspiradas por Dios. Y son unas máximas bellísimas. Es que no me canso de decirlo. Leer la palabra de Dios, leer la Biblia, está bien. Que leáis a los escritores, que nos leáis, está bien. Y es de agradecer. Pero leer la Biblia. Tener, como se tenía antiguamente en los hoteles en muchos sitios, la Biblia. En la cabecera de la mesa, en la mesa, la palabra de Dios. Porque esto hará que seáis libres de la esclavitud del pecado y además tendréis un gran consuelo dentro del corazón. Y Dios, cuando ve este amor hacia Él, esta obediencia, la bendición de Dios es tremenda. Es que es tremenda. Y no es solamente material. Voy nombrando muchas veces al doctor, al profesor titular del Instituto Serac Abraham de Israel, el doctor Baruch, pero es que vale la pena escucharle, ¿no? Cuando nos dice que, bueno, pues que tenemos que seguir a Dios y que esa es la senda que tenemos que hacer. Que el Apocalipsis, ya lo he dicho en otra conferencia, es para nosotros los creyentes y no para los que no son creyentes.
todas las circunstancias que va a venir. Seguir a Dios es duro, pero no imposible. Es duro porque tiene su tal. Y decía una cosa muy importante que la tengo que decir. Muchas veces las bendiciones de Dios no son materiales. Y esto a veces nos causa una cierta consternación, una especie de, como seres humanos, de desesperanza, ¿no? Bueno, ¿y por qué yo no tengo, que ya lo he dicho antes, y por qué a mí Dios no me da, por decir una tontería, ¿no? Bueno, una tontería. ¿Por qué no me da el premio Nobel? ¿O por qué yo no puedo llegar a ser presidente del gobierno? ¿O por qué yo no puedo tener, me toca la lotería en millones? ¿O por qué yo no puedo tener lo que yo necesito? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Y lo he dicho muchas veces, a lo mejor los bienes que nos da son bienes espirituales, como el don de consolar, el don de poder decir la palabra, que esto es una riqueza incomparable. No hay palabras, porque eso es ser embajador de Cristo, y todos tenemos la obligación, como cristianos, de hablar la palabra de Dios. Y yo no estoy pretendiendo aquí ser una teóloga y ser tal, no, yo desde mi corazón hablo así, porque yo creo en Dios y quiero que la gente escuche la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo, el ideal sería siempre estar con el Señor. Daniel tenía un tiempo para orar a Dios, Cristo tenía un tiempo para orar al Padre, y todos tenemos que hacer esto. Todos, si somos creyentes y creemos en el Señor, sobre todo los cristianos, tenemos que estar con el Señor. Y muchas veces nos sonrojamos los cristianos cuando vemos que otros creyentes de otras religiones, por ejemplo de los mahometanos, son más fieles que nosotros a Dios. Y esto nos tendría que sonrojar y nos tendría que avergonzar. Hay más respeto muchas veces por ese Dios, por Alá, en realidad es el mismo, pero bueno, por Alá, de parte de los musulmanes que nosotros los cristianos. Y esto es muchas veces lo que ellos nos critican y tienen razón. Que nos hemos desviado del camino de Cristo, que le tienen por gran profeta. Esto es impresionante. Y esto es lo que hace que hemos de querer a todos y hemos de apreciar a todos, porque Dios quiere a todos. Y esto es lo que tienen razón, y en ese sentido estupendo, ¿no? Que los musulmanes tengan a Cristo por un gran profeta, esto es de agradecer y esto es extraordinario y esto es bellísimo. Y muchos cristianos que dicen ser cristianos y muchos que dicen ser creyentes y mucha gente que no cree tiene a Cristo como un político o como diría yo, como una especie de visionario, y no han calado el mensaje de Cristo como lo han calado, por ejemplo, los musulmanes, que ellos decían, ya hice un escrito en Presde sobre Cristo y lo que decían los musulmanes de él, que es verdad, nació de una virgen, dijo la palabra de verdad, y anatema sea aquel que hable contra Cristo. Esto es impresionante. Y esto lo dice el Corán, esto dicen los musulmanes, y vergüenza tendría que dar o que darnos aquellos que creemos en Cristo y no le honramos como debemos, o otros que no son creyentes y hablan contra Cristo barbaridades. Por lo tanto, hay que decir la verdad. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo quería decir, ¿no? Que ha venido un poco del Día de Extremadura, de esta escritora, y luego también de lo que he ido observando y de las novedades, ¿no? De que, bueno, la literatura es riquísima y cada una de sus páginas, ya sean novelas, ya sea poesía, ya sea lo que sea, se nutre según la personalidad del autor, y esto es muy bonito. Y además, como cada uno somos distintos, pues los libros no siempre son lo mismo. ¿Eso es que todos ha dicho? No, esto ya lo he dicho muchas veces. No, tenemos varios sitios. Esto es como, es que ya lo he visto todo. Pues no, yo soy de Barcelona, nacida aquí, y no he visto toda Barcelona. ¿Por qué? Porque es enorme. Y no creo que lo vea nunca, porque siempre hay tesoros que descubrir. En cambio, los turistas muchas veces conocen mucho más una ciudad que el que ha nacido en ella. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es que es cierto. ¿Por qué? Porque va investigando cosas que a lo mejor nosotros, por el trabajo, por las prisas, por lo que sea, o porque nos hemos ido a otro sitio, porque ya esto lo tenemos visto o creemos que lo hemos visto todo,
y vamos a otros sitios. Y los turistas que vienen a nuestra ciudad, Barcelona en este sentido, pues también. Y tengo que decir también que Barcelona no solamente es la ciudad condal, hemos dicho la controversia, ¿no?, entre los que dicen que el primer rey fue Pelayo, pero es que también fue Ataulfo. Y creo que Ataulfo fue el primer rey. ¿Por qué? Porque Ataulfo, para barrer a mi tierra, en el siglo V, vino a Barcelona, que se había casado con Gala Placidia, la mujer de su hermano de Alarico, el rey Alarico el Godo, y funda la capital del reino visigodo en Barcelona. Por lo tanto, Barcelona se convierte en un reino. Barcelona ya tiene la corona de rey. Esto que estoy diciendo, claro, los historiadores me van a decir, ¿pero qué estás diciendo? Porque a fin de cuentas nunca fue reino. Bueno, pero Ataulfo, que era rey de los visigodos, la hace capital. Por lo tanto, en un tiempo, esta fue la capital del reino visigodo y era un reino, en ese sentido. Bueno, pues esto es un poquito lo que yo quería decir, el día de Extremadura, que fue muy hermoso, y luego también el tema de la literatura, que es rica, que es variada, y luego entroncada un poco con la literatura, digamos, religiosa, de la palabra de Dios, que también es hermosa, que también hay mucho de ello, ¿no?, que hablar, de muchos escritos, pero que, vuelvo a decirlo, vuelvo a repetirlo, vamos a centrarnos en la Biblia, porque ahí está la verdadera palabra de Dios y son los escritos que nos interesan, aunque es verdad que ha habido muchos escritores, Tomás de Aquino y otros, y Agustín de Hipona, que son grandes escritores y grandes hombres de Dios también, pero que yo digo que ahí están los profetas porque Dios los eligió para algo o por algo. Dios elige, el hombre propone y Dios dispone. Es lo que he dicho de la predestinación, ¿no? Él elige en su libertad, en su soberanía, por eso es Dios, hace lo que quiere y elige cuando también sabe que le vamos a decir que sí. Esto es muy curioso, ¿no? Pero bueno, la literatura sacra, que es lo que yo quería decir, la literatura religiosa es muy hermosa porque la Biblia lo tiene todo. Y esto es un poquito lo que quería decir. Bueno, pues es bonito hablar la palabra de Dios, es bonito hablar de la literatura, porque la literatura es hermosa, la literatura es bonita, la literatura nos distrae, la literatura incluso nos emociona muchas veces. He hablado de la imaginación y de muchas cosas, de los géneros literarios, a ver si tengo tiempo un día de poder de alguna manera ir hablando de cada género, que esto también lo había pensado, porque es una cosa muy compleja, el hablar de los géneros literarios en particular, pues tiene mucha enjundia, tiene mucha materia, ¿no? Si empezamos por la primera de todas, la novela histórica, pues bueno, le podemos dar ahí mucha conversación y eso es bonito también, y siempre tratando de no olvidar a nadie, y que yo también he dicho que hay que hacer una selección, pero también dejar un poco abierta la puerta a otros escritores emergentes que también escriben muy bien, y que no solamente vamos a hablar siempre de lo mismo, siempre de los clásicos, siempre de los que de alguna manera la gente los conoce más o venden siempre porque siempre son buenos y son referentes, ¿no? Y esto es un poquito lo que quería decir. Bueno, pues gracias por haberme escuchado.